Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. Hermanos y hermanos, qué gusto estar con ustedes. Bienvenidos a este su programa, Conozca Primero Su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa cargado de presencia de Jesús. Y yo sé que esa presencia de Jesús va a levantar al caído, va a sanar al enfermo, va a liberar al cautivo y va a salvar al que está perdido. Porque para Dios no hay imposibles. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, algo maravilloso pasa. Las personas cambian, los corazones se renuevan y hay enormes posibilidades de caminar en santidad si así lo deseamos. Pero antes de hacer absolutamente nada más, de responder preguntas, de hablar del Señor, de proclamar su palabra, yo te invito, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, a hacer un alto en nuestro acelerado caminar diario, ponernos en presencia del Todopoderoso. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor, porque nuestro barquito tiene un propósito. Nuestra vida tiene sentido, porque tenemos una meta, Señor, y esa meta eres tú, mi Dios. A veces el barquito de nuestra vida se zarandea, Señor, por las tempestades y los malos tiempos que experimentamos en nuestro diario vivir. A veces sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante, Señor. A veces sentimos como que hasta ese barquito que es nuestra vida se está hundiendo, Señor, y ya no hay nada que se pueda hacer. Como los discípulos en el Evangelio según San Lucas capítulo 8, que entraba aquella agua a consecuencia de aquella terrible tempestad y parecía que tú, Señor Jesús, estabas dormido. A veces nos pasa a nosotros también. Sentimos, mi Dios, que estás dormido. Sentimos, mi Dios, que nos escuchas. Sentimos, mi Dios, que no te interesa nuestro clamor, nuestras plegarias, nuestra necesidad. Pero tú también nos dices, Señor, que cuando más necesitemos de ti, es cuando más cerca tú vas a estar de nosotros. Bendito seas, mi Dios. Que nuestro mayor momento de más terrible necesidad es cuando tú nos vas a estar llevando en tus manos santas y poderosas. Que no tengamos miedo, Señor. Una y otra vez nos dices, no tengas miedo, hijo mío, no tengas miedo, hija mía, no tengas miedo, yo estoy contigo. Yo te tengo en la palma de mi mano y tú a mí me perteneces. Eres mío, eres mía, dice el Señor. Bendice, Padre Santo. Bendice, Señor, a esta hija que tanto tú amas, Señor. Bendícela, mi Dios, de pies a cabeza, bendícela, Señor. Bendice este momento para ella en este tiempo santo de Cuaresma. Que sepa que tiene una meta, Señor, que su vida tiene propósito, Señor, y que esa meta, ese propósito, eres tú, Señor. Que esa barquita no se va a hundir, Señor. Que esa barquita, a pesar de las tempestades y dificultades por las que va a pasar en su vida y por las que ha pasado, esa barquita, Señor, tú la llevas en tu mano santa y poderosa. Y esa barquita va a llegar a su destino final, al puerto final, que es el cielo. Bendice a esta hija tuya, Señor. Colma su corazón de santo gozo, como el corazón de María Santísima, que sabía que estaba en las mejores manos, en tus manos, mi Dios. Bendice a este hijo tuyo, Señor. Quita sus preocupaciones y dale fe, Señor. Fe capaz de mover montañas, fe capaz de mover cualquier obstáculo que le impida, Señor, caminar contigo, vivir una relación cada día más estrecha, íntima contigo, hasta el momento en que esté contigo para siempre. Y que a través de la vida de este hijo tuyo y de esta hija tuya, Señor, vidas vividas para ti más y más. Comenzando en esta Santa Cuaresma, comenzando en este santo día, comenzando con el deseo de encaminar nuestros pasos en el camino
de la victoria y de la vida que eres tú. Podamos, oh Dios, no solamente un día regocijarnos en tu presencia en el cielo, pero regocijarnos al ver a tantas personas que a través de nuestro ejemplo de vida, de nuestro testimonio de vida cristiana, optaron por ponerte a ti como centro y Señor de sus vidas también. Bendice, Señor, sana, Señor, restaura, libera y haznos tuyos en este día santo de Cuaresma, en toda la Cuaresma y para toda nuestra vida, hasta el final de nuestra existencia. Así sea, mi Dios. Amén. Damos gracias, hermanas y hermanos, a Dios por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman, que piden oración, que hacen preguntas. Gracias por Angélica de Texas, que pide por Roberto, quien tiene depresión, por Débora, quien no le habla a su papá, y además pide por su familia para que Jesús reine en su hogar. Que así sea. Señor, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Guadalupe de California pide por Emanuel y también por José Luis, quienes están adictos al cigarrillo. Que el Señor les bendiga en abundancia, los sane, los libere de ese mal y de cualquier otro también. Isidra de New Jersey pide oración por su hijo Jerry, quien se encuentra en depresión. Que Dios les bendiga en abundancia a todos ustedes, a toda la familia. Y Gloria de Miami pide por ella misma, que tiene cáncer de ovario, además por Imelda, quien también padece de cáncer. Que el Señor le bendiga y le sane. Marta de Texas pide por Pedro, quien está buscando trabajo, por Kelly Patricia, quien está estudiando, y también por su esposo José Pedro. Por Migdalia también pedimos, de New Jersey, que pide oración por Marquís, quien está en Corea del Sur con el Army y no sabe nada de él. Que el Señor le bendiga en abundancia. También por Rey de Texas, que está pasando dificultad con sus hijos, que están sumergidos en el alcohol, 21 años, 23 años. Él ya dejó de tomar, pero sus hijos han comenzado a tomar como él tomaba. Que Dios te bendiga a ti, mi hijo, y que a través de tu deseo de ayudar a tus hijos a comenzar una vida nueva, que Dios te dé la facultad, la sabiduría y los medios necesarios para que tus hijos dejen esa esclavitud y sean esclavos de verdad, del único que da libertad, que es Jesús el Señor. Queremos también darle gracias al Señor por todos ustedes que nos escriben a través de la página de este servidor en Facebook y pidiendo oraciones, que el Señor supla sus necesidades en abundancia y los colme a todos ustedes de la santa fe, sabiendo que de la mano de Cristo Jesús todo problema, todo obstáculo, toda dificultad se vence y hay victoria para el pueblo de Dios. Recordamos también que la única página oficial del Padre Pedro Núñez en Facebook es facebook.com/P. Pedro Núñez. Tengan mucho cuidado con esas páginas o perfiles falsos que piden dinero para misiones en mi nombre. Jamás pediremos un centavo a través de la página del Padre Pedro Núñez, la página oficial de este servidor. Estamos en tiempo de Cuaresma, 40 días. 40 días en que Jesús estuvo en el desierto padeciendo, hermanos, hambre, padeciendo frío, hermanos. Dios, que no necesita de nadie para ser feliz. Dios se rebaja, dice San Pablo en Filipenses, para hacerse uno como nosotros, en todo menos en el pecado, y obediente hasta la misma cruz para levantarnos a nosotros y darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. 40 días de preparación para su servicio público, para predicar la palabra que al fin y al cabo es Él mismo, porque Él es la palabra de Dios, para anunciar la buena nueva a los pobres, para decirle a los oprimidos que van a ser libres, para dar esperanza al cautivo, al que siente que ya no hay solución para su problema. Jesús se prepara para esa gran misión. En el desierto, 40 días y 40 noches. Tuvo hambre, tuvo sed, sintió lo mismo que sentimos nosotros cuando estamos agobiados, cuando estamos cansados, cuando estamos ya como que sin fuerzas para seguir adelante. Pero su fuerza era Dios, estaba lleno del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos impulsa en el camino de la santidad, en el camino de la victoria. Y Jesús como hombre, no como Dios, sino que como hombre, necesitaba esa fuerza, esa unción para seguir el camino que Dios le había trazado, el camino de esos 40 días. Y es precisamente a través de esos 40 días que Jesús sale victorioso, hermanos. Sale como el oro que se pone a prueba en el fuego.
y que puede brillar en todo su esplendor, en toda su magnitud. A veces las pruebas son importantes, no que Dios mande las pruebas, pero sí las permite, y las permite para nuestro bien. Y en este tiempo de Cuaresma, el Señor nos invita no solamente a abrazar nuestras pruebas, pero a darnos cuenta que las pruebas nos pueden ayudar a reconocer primero que todo lo mucho que necesitamos de Él, que sin Él la vida no tiene sentido. Y a darnos cuenta también de que si bien es cierto que hay pruebas difíciles, hay uno que nos da la fuerza y el poder para vencer esas pruebas y para caminar victoriosamente en esta vida. Y su nombre es Jesucristo, bendito sea Dios. Nos recuerda la Cuaresma también aquellos 40 años que estuvieron los israelitas en el desierto. Se quejaban, sí. Padecieron hambre, sí. Padecieron sed, sí. Estaban confundidos, no sabían a dónde ir. Pero Dios no los abandonó. Y en los momentos más precarios de sus vidas, en los momentos de más necesidad, era cuando Dios más cerca estaba de ellos. Dice un importante y viejo refrán que toda cosa que valga la pena merece sacrificio. También hay otro refrán que dice, no hay domingo de resurrección sin Viernes Santo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que para poder alcanzar algo meritorio, algo que valga la pena, tenemos que pasar por sacrificios, por pruebas, por sinsabores, por dolores y sí, muchas veces por obstáculos muy difíciles de vencer. Para estar consciente que de la mano de Cristo Jesús los podemos vencer. En este tiempo de Santa Cuaresma, el Señor Jesús a través de su iglesia nos pide 3 cosas para que nosotros podamos alcanzar la meta que es la victoria, para que podamos sobrepasar nuestros obstáculos y para que esa barquita, lejos de hundirse, pueda llegar un día al puerto seguro que es el cielo. Nos pide oración, nos pide ayuno y nos pide obras de misericordia. Esas 3 cosas. El Señor Jesús nos pide, primero que todo, oración. La oración abre las compuertas del cielo, hermano. San Agustín decía que la oración es la debilidad de Dios. Cuando nosotros oramos, cuando nos damos cuenta que solo no podemos, cuando nos damos cuenta que las tempestades del mundo son demasiado fuertes y que nuestra vida está siendo azotada terriblemente, qué hermoso poder doblar rodillas y decir, Señor, ya no puedo. Dame tú la fuerza para levantarme y para seguir adelante. La otra cosa que es importantísima también es el ayuno. Y no solamente ayuno de comida, pero ayuno de pecado, hermanos. Ayuno de adicciones, hermanos. Ayuno de actitudes negativas, de palabras hirientes, de críticas malsanas, de todo aquello que pueda lastimar a otra persona. Estamos llamados para amar, no para lastimar ni para destruir, ni para aplastar la dignidad de otras personas. ¿Por qué? Porque Dios es amor y hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, qué hermoso si en esta Santa Cuaresma pudiéramos ayunar de todas esas actitudes negativas que muchas veces cargamos con nosotros y que nos hacen experimentar no solamente esa situación agria en nuestro corazón, pero damos de lo que tenemos en el corazón, que son sentimientos y actitudes agrios y negativos. Y lo otro, pues, es obras de caridad, obras de misericordia. Qué hermoso que podamos ayudar a otras personas necesitadas, y no solamente físicamente, pero más aún necesitadas de Dios. Que podamos dar una palabra de consuelo en el nombre de Cristo Jesús. Que podamos alentar a alguien a seguir adelante a pesar de sus problemas y dificultades, diciéndole, Dios está contigo, Dios te ama y con Cristo Jesús vas a poder alcanzar tus sueños y tus esperanzas. Qué hermoso si todos nosotros en este tiempo de Cuaresma pudiéramos como que cambiar un poco el rumbo de nuestra vida y dejar que ese barquito realmente sea impulsado por el Espíritu Santo de Dios para que podamos nosotros, de la mano de Cristo Jesús, vivir no solamente como Cristo nos pide, pero hacer de este mundo uno mejor. Me encantaría que nos llamen, que se comuniquen con nosotros. El teléfono es el 205-271-2924. Número telefónico de nuevo, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, no se vayan, quédense con nosotros.
Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos una llamada vía telefónica de Lourdes desde México. Lourdes, ¿me escucha? Sí, Padre, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, el Señor le bendice, Lourdes. Bienvenida, adelante por favor con su pregunta. Sí, Padre, ¿cómo no? Mire, hace unas semanas usted contestó una llamada telefónica diciendo que no había una descripción de nuestro Señor Jesucristo física en la Biblia. Mas, sin embargo, en todas las iglesias, los Cristos que hay en las iglesias, el Sagrado Corazón, etcétera, etcétera, tienen las acciones del rostro de la sábana santa. Oh, wow. Que para mí la sábana santa es la mortaja de Cristo. Ajá. ¿Qué me dice usted de eso, Padre? Pues fíjese, muchísimas gracias, Lourdes, por esa información. Realmente, pues hay muchas posibilidades de que la sábana santa, el manto de Turín, sea en realidad pues el manto que cubrió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando fue puesto en la tumba. Y por eso pues ocupa un lugar muy especial en esa iglesia en Turín. Pero si bien es cierto que algunas o varias o muchas de las imágenes del Señor reflejan en alguna forma la imagen del manto de Turín, pues yo creo también que cada artista tiene su propia concepción de lo que puede ser Jesús. Por ejemplo, han habido artistas que pintan el pelo de Jesús rubio, unos pintan con el pelo más corto, otros con el pelo más largo. Es decir, tenemos que tener un poquito de cuidado con eso porque no necesariamente todas las concepciones de los artistas, de los pintores, son iguales o son las mismas, y cada cual, pues según lo que su corazón le dicta y lo que pues su pensamientos y sus formas de expresión le dictan, pues va a plasmar en lienzo lo que él o ella piensa que Jesús tiene que haber lucido en ese tiempo. Pero usted tiene toda razón en el sentido de que el manto de Turín muy probablemente es la verdadera imagen en negativo de nuestro Señor Jesucristo. Y si es así, pues aquellas representaciones de pintores que en alguna forma pues han plasmado la cara de nuestro Señor Jesucristo, pues están muy acertados. Así que muchísimas gracias por su llamada, que Dios me la bendiga y que pues siga en sintonía con nosotros con este programa Conozca Primero su Fe Católica. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, tengo una duda. ¿En qué afecta el bautismo si no hubiera Eucaristía? Saludos y gracias de antemano. Felipe Martínez de Querétaro, México. También de México, bendito sea Dios. Pues Felipe, el bautismo, como bien sabemos, es el primero de los sacramentos de iniciación cristiana, es decir, el primero de los sacramentos. No se puede recibir ninguno de los otros sacramentos si no se recibe primero el sacramento del bautismo. El bautismo nos incorpora a Cristo Jesús, como hemos dicho en otras ocasiones, especialmente lo que dice la palabra de Dios, San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6, versículo 5, que somos injertados en Cristo Jesús, nos convertimos en parte de su cuerpo místico, que es la iglesia. Primera Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, en que San Pablo también nos habla de que al recibir el bautismo nos convertimos en residencia de Dios, nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. Qué privilegio tan grande, ¿no es cierto? Pero también, es decir, si bien es cierto que el bautismo es el primero de los sacramentos de iniciación cristiana, el segundo, confirmación, y el tercero, Eucaristía. Y la Eucaristía es el sacramento central de nuestra vida como cristianos. ¿Por qué? Porque no solamente somos incorporados en Cristo Jesús, pero nos hacemos uno con Cristo a través de la vida que recibimos del mismo Jesús en nuestro ser. Se dice que uno es lo que uno come, ¿no es cierto? Entonces, al recibir la Santa Eucaristía, nuestro cuerpo y el cuerpo de Jesús se unen y por nuestro sistema circulatorio comienza a circular la misma sangre de Dios. Imagínate, qué cosa tan maravillosa. Entonces, como que un sacramento ayuda para que el otro sacramento nos llene más y más
de Dios al punto de que llenándonos más de Dios en cada Santa Eucaristía y siendo uno con Dios, con Jesucristo, a través del sacramento del bautismo, nosotros tengamos la fuerza, podamos tener el don maravilloso, la gracia, para ser cada día más fieles a Jesús, sabiendo, como dice Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 13, que el que camina con Él y el que persevera con Él hasta el final, ese se salvará. Bendito sea Dios. Entonces, si bien es cierto que el bautismo es el primero, y realmente, pues, si no hubiera Eucaristía, qué pena, pero bueno, con el primero, es decir, seríamos incorporados a Cristo y nos hacemos templos del Espíritu Santo, pero qué hermoso que la Eucaristía viene a reforzar nuestro compromiso con Cristo a través del bautismo y nuestra unión con Cristo en el bautismo, pero también a darnos la fuerza para caminar con Cristo cada día más cerca, perseverar con Cristo más de cerca hasta el día en que lo podamos ver cara a cara en su presencia en el cielo. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, me gusta leer la Biblia con los adventistas del séptimo día, esperando al Dios del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Los 10 mandamientos son todavía valederos? Yo creo en la eternidad de la palabra de Dios y estoy seguro que no cambia. La Biblia dice que ni una tilde ni una jota serán quitadas o cambiarían de la palabra de Dios. También dice, el hombre no es Dios para cambiarla. Daniel Sánchez. Daniel, que Dios te bendiga y te felicito por tu deseo de conocer más profundamente la palabra de Dios. Yo te exhorto como católico para que estudies la palabra de Dios con la asistencia, con la guía de una persona que conozca no solamente la Santa Biblia, pero también las enseñanzas de la Iglesia Católica, para que puedas entender lo que el Señor nos quiere decir a través de su Iglesia. Al fin y al cabo, pues Él funda la Iglesia para que conozcamos la verdad y la verdad pues nos haga libres. En lo que se refiere a lo que tú estás diciendo, que no se puede cambiar ni una tilde, ni una coma, ni una jota, tienes toda razón. Pero, por ejemplo, a Jesús se le acusaba de cambiar el Antiguo Testamento. Estoy pensando en estos momentos, por ejemplo, en relación al sábado. Si vamos nosotros al Evangelio según San Marcos, el capítulo 2, versículo, vamos a ir al versículo 27, dice la palabra de Dios. Estaban los fariseos y estaban también pues los letrados, los maestros de la ley, aterrorizados porque los discípulos de Jesús estaban comiendo espigas el día sábado, estaban arrancando espigas de un trigal y están comiéndoselas porque tenían hambre. Y comienzan a criticar a Jesús porque el día sábado no se podía hacer eso. Los judíos, de acuerdo a la ley de Moisés, no podían comer, no podían trabajar y arrancar espigas porque se consideraba trabajo. En el Talmud había unos 613 reglamentos o leyes diferentes, basadas todas en el decálogo o los 10 mandamientos. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Jesús dice, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, el sábado es el día en que nos reunimos para alabar y bendecir el santo nombre de Dios. Pero el sábado no está por encima del hombre, porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y el sábado está ahí para ayudarnos a acercarnos más a Dios, que es al fin y al cabo la meta y el propósito de nuestra vida. Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Interpretar la ley. No la cambia, simplemente le da su sentido total. De un día a la semana tenemos que separar para Dios, para santificar la fiesta, es decir, para consagrárselo a Dios. Pero ellos llegaron a un punto en que preferían que la persona se muriera de hambre y que no trabajara el día sábado, ni siquiera moviendo los dedos para agarrar una espiga y llevarse el trigo a la boca. ¿Hasta qué punto podemos ser nosotros legalistas y podemos dejar el amor a un lado
y que todo se base en leyes que al fin y al cabo están basadas en criterios humanos que nada tienen que ver con el amor de Dios. Entonces, ten mucho cuidado, Daniel, ten mucho cuidado, porque sí tenemos que respetar el Antiguo Testamento, sí tenemos que incluir el Antiguo Testamento, porque el cristianismo está basado en el Antiguo Testamento, pero esa total definición de lo que es el Antiguo Testamento la ha dado Jesús, y la ha dado Jesús en el Nuevo Testamento. Y al fin y al cabo, a quien nosotros seguimos es a Jesucristo, que interpreta para nosotros y manifiesta total y completamente lo que Dios nos quiere decir a través del Antiguo Testamento, en su propia persona, en sus actitudes, en sus actos y en sus palabras. Tenemos en estos momentos de El Salvador a María, vía telefónica. María, ¿me escuchas? Sí, Padrecito, buenas noches. Muy buenas noches, el Señor te bendice. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Padre, y tengo una pregunta que quisiera que me la Conteste. contestara, perdón. Con todo gusto, María, adelante. ¿Cómo sobrellevar un matrimonio cuando uno de ellos es católico y el otro es testigo de Jehová? ¿Y ese eres tú? No, es una amiga, Padre. Ok, y la pregunta es, ¿por qué se casó con esta persona sabiendo que era de una religión diferente, sobre todo de una religión tan agresiva y tan anticatólica como son los testigos de Jehová? El problema, ¿sabes cuál es, María? Que mientras más diferencias haya entre el hombre y la mujer cuando se van a casar, más problemas va a haber en el futuro. Por eso los israelitas no permitían que los miembros de su grupo étnico se casaran con personas fuera de su fe. Porque, y con cierta razón, definitivamente con mucha sabiduría, porque bien sabían que al casarse con personas de otras ideas o diferentes fe o religión, que iban a acabar mal, porque alguno tenía que ceder y el otro tenía que aceptar. Y así pasa, desafortunadamente. Yo lo que haría, primero que todo, si yo fuera esta persona amiga tuya, yo respetaría el punto de vista de la pareja. Y yo, pues, invitaría a la pareja a que se siga acercando al Señor, que al fin y al cabo es el propósito, la meta de nuestra vida. Yo no accedería a ir con él o con ella al templo donde él o ella participa en la fe, pero sí oraría por él o por ella para que su fe sea cada día más fuerte. Y al acercarnos a Dios, al fin y al cabo, nos acercamos al amor, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y al acercarnos al amor comenzamos a derribar esas barreras de división, de resentimientos, de desprecios, etc. Y comenzamos a ser un poquito más hermanos entre nosotros, que al fin y al cabo es lo que Dios quiere. Lo otro que yo haría es, si esa persona le habla a su pareja y le dice, ¿quieres conocer un poquito más la Iglesia Católica? Sin ningún tipo de obligación. Entonces, que le lleve donde un sacerdote que le pueda explicar o responder cualquier pregunta que pueda tener, y simplemente con el deseo de que conozca, ¿verdad?, cómo uno se siente como católico y lo que uno cree como discípulo de Jesús en la iglesia que sentimos y creemos que Jesús establece, que es la Iglesia Católica. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, le pido su consejo. ¿Cómo puedo sobrellevar mi matrimonio teniendo un esposo infiel? Amo a mi esposo, pero sus infidelidades me han decepcionado. En mi esposo amo al hombre noble, cariñoso, considerado, trabajador, pero respecto a la infidelidad es algo que he descubierto y comprobado. Realmente no quisiera perder mi hogar de casi 18 años. Estamos casados por la iglesia. Gracias por su consejo y orientación. Anónima. Anónima, cuánto lo siento, caramba, porque yo estoy seguro que tú te casaste, tú fuiste al altar de Dios, pues con muchos sueños y con muchas ilusiones y con muchas esperanzas. Y te has dado cuenta que, pues,
Lo que tú esperabas de tu esposo realmente se ha venido abajo. Y no es lo que tú esperabas que hubiera sido. Pero también yo quiero que tú como que abras tus ojos y te des cuenta de que ese tipo de vida tú no lo puedes tolerar. Es decir, Dios no quiere eso. Y de acuerdo al Evangelio según San Mateo, capítulo 19, una de las causas para anular un matrimonio es la infidelidad. Porque hay diferentes razones por qué una persona puede ser infiel, ¿verdad? Puede ser en alguna forma, pues, a consecuencia de el no sentir que en su casa puede recibir lo que él necesita. Yo no sé si eso es el caso de ustedes o no. Yo no sé cuán cerca estaba el uno del otro, cuántos problemas ha habido entre ustedes, qué ha sucedido para que el matrimonio entre ustedes llegue al punto de que exista esa división tan terrible entre ustedes dos. Pero sí yo te digo una cosa, no es bueno ni es saludable este tipo de relación. Ni es saludable ni es bueno para ustedes dos como pareja, ni es bueno ni es saludable tampoco para sus hijos. ¿Qué hacer en una situación así? Yo, siendo tú, iría a ver a un sacerdote de confianza. Le explicaría la situación. Y yo le pediría al sacerdote que ayude al esposo y a tu persona a hablar y a ver qué es lo que está pasando. Y realmente pues tiene que haber un cambio honesto, de verdad, en él, si es que él quiere continuar en esa relación contigo. Si él no quiere continuar esa relación contigo, pues entonces déjalo ir, déjalo ir. No te digo ni que te divorcies ni que busques a otra persona, pero déjalo ir, que ya no sea parte ni de ti ni de tu hogar tampoco. Y si el caso llega al divorcio, pues entonces sí comenzar a buscar un proceso de nulidad de tu matrimonio para si en un futuro tú quieres rehacer tu vida y de verdad encontrar la persona que te va a hacer feliz, de acuerdo a la voluntad de Dios, que lo puedas hacer. Pero sí te pido que tengas cuidado porque estas infidelidades no solamente van a lastimar y aplastar tu dignidad, pero también van a lastimar y aplastar la dignidad de tus hijos. Así que por tu persona y por ellos, actúa y hazlo lo más pronto posible. Cuenta con estas oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Jamás los mormones decimos que Jesús es Dios. Creemos en la Trinidad. Dices que el que cree en contra de la verdad es un apóstata. Estamos de acuerdo. Ustedes hace tiempo se apartaron de la verdad. Le cambiaron el nombre a la iglesia. Bautizan no por arrepentimiento, sino a los niños. Amigo, abra los ojos y vea la verdad. Quizás en una de esas el Señor lo bendice y se casa con una linda mujer como Dios mandó en el principio del mundo. Un abrazo. Juan Pablo Sánchez Cabrera. Juan Pablo, Dios te bendiga. Y bueno, pues jamás dicen los mormones que Jesús es Dios. Qué pena. Yo digo, yo proclamo, yo grito que Jesús sí es Dios. ¿Tú no quieres aceptarlo como Dios? ¿Tú no quieres aceptarlo como tu Señor? Pues, cosa tuya. Pero yo sí lo acepto. Yo sí creo en Él. Yo sí creo que el Verbo se hizo carne, que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice eso. El Verbo se hizo carne. Dice la palabra de Dios, Juan, capítulo 1, versículo 1, el principio era el Verbo, la palabra de Dios. Y el Verbo estaba frente a Dios y el Verbo era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. El Verbo era Dios. ¿Y quién es el Verbo? Jesús. Y continúa el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 15, dice, Juan dio testimonio de él y dijo muy fuerte, de él yo hablaba al decir, el que viene o el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí, porque era antes que yo. ¿Cómo es eso posible?
Si Jesús nace 6 meses después de Juan Bautista, Isabel queda embarazada 6 meses, está en su embarazo, 6º mes de embarazo, cuando el ángel se le presenta a María Santísima para decirle si ella acepta ser la madre del Salvador. Entonces Juan dice, Él existía antes que yo. ¿Y por qué dice Juan, Él existía antes que yo? Porque Él es Dios. Él es siempre y será para siempre. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, ¿qué es lo que dice? El Señor Jesús lo dice, yo y el Padre somos la misma cosa. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 11. La palabra de Dios nos dice, fíjense qué interesante, Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra de Dios en relación a el bautismo, ¿sí? Capítulo 3, versículo 11. Yo los bautizo, dice Juan, en el agua, y es el camino de la conversión. Pero después de mí viene uno con mucho más poder. ¿Quién es? Jesucristo. Mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Con Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Juan es el bautismo de los judíos, es el bautismo del Antiguo Testamento. Es el bautismo de agua. Que está bien, no hay problema. Porque qué hermoso el proceso de conversión, es decir, yo quiero comenzar una vida nueva. Yo quiero de verdad adherirme a Dios. Yo quiero ser fiel a Dios. Pero más que el bautismo de Juan, es el bautismo de Jesucristo. Que no solamente es el bautismo de conversión, pero es el bautismo en que nos dejamos. Nos dejamos en la misericordia y en la gracia de Dios para que Dios obre en nosotros y nosotros nos llenemos del Espíritu Santo de Dios y nos convirtamos en templos del mismo Dios. Y en relación a qué pasa si Dios me manda una linda mujer para que me case con ella, pues decirle, mi hijita, ya yo estoy casado, mi esposa es la iglesia y ya estoy comprometido hasta el final de mis días. Y qué hermoso poder decir eso, y no solamente los sacerdotes, pero también los laicos. Con esta me quedo, y en las buenas y en las malas, hasta el fin de mi existencia, para después estar con el amado, para toda la eternidad, con el novio de la iglesia, que es Jesús el Señor. Hermanas y hermanos, el número telefónico para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, exaltado, glorificado sea el nombre de Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos a Raquel vía telefónica desde Chile. Raquel, bienvenida. Buenas tardes, Padrecito. ¿Cómo está usted? Por la gracia de Dios, bendecido. Gracias, Raquel. Adelante. Qué bueno. Padrecito, quería hacerle una pregunta. Mire, he sabido que antes, cuando alguien se suicidaba, no le oficiaban misas y no se le enterraba en un cementerio católico. En Camposanto, sí. ¿Y por qué ahora los llevan y los entierran con los católicos? Gracias, Padre. Muy interesante tu pregunta, Raquel. Muchísimas gracias. Pues yo creo que la Iglesia está más consciente en estos tiempos de la vasta misericordia de Dios. El Salmo 136, versículo 1 dice precisamente, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. El único que realmente sabe con exactitud si la persona está camino al cielo o si está en el infierno, camino al infierno, es Dios. Y pues nosotros realmente no tenemos conocimiento claro para decir, esta persona pues
ha sido salvada y esta persona no. Solamente eso Dios lo sabe. Los hermanos protestantes pueden decir, bueno, si yo acepto a Jesús como Señor de mi vida, ya estoy salvo. Pero eso es un problema serio porque yo puedo cometer pecados serios y al cometer pecados serios yo estoy desconectándome de la misma gracia de Dios, de la misma presencia de Dios y por lo tanto, si me muero en ese momento y si tengo un pecado mortal en mi alma, pues al cielo no voy a ir. Entonces, por otra parte, pues se consideraba y se considera la matanza de uno mismo, el suicidio, como un pecado grave. La pregunta entonces es si en el foro externo se ha cometido un pecado grave, es decir, se ha matado uno mismo, se ha suicidado uno mismo, entonces, ¿cómo puede ir al cielo? Pues de nuevo, en la vasta misericordia de Dios, hasta el último instante, la persona puede arrepentirse de ese pecado y puede volverse a incorporar a Cristo Jesús a través de, pues, el perdón, el arrepentimiento, a través de una genuina actitud de conversión. Entonces, eso solamente Dios lo sabe. Por eso es importante la celebración de la Santa Misa, porque al celebrar la Santa Misa es el mismo Jesús quien está ofreciéndole a esta persona que se ha suicidado la gracia para que se pueda ver reconciliado antes de presentarse ante el trono de gloria, ante el trono de Dios. Entonces, tenemos que mantener esa idea de que aún la persona que se ha suicidado tiene oportunidad, si así lo quiere y si Dios así lo permite, de un día alcanzar la corona de la victoria, que es el cielo. Oremos por esas personas. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, en nuestra parroquia se reformó todo, pero la verdad que a mí me parece muy suntuosa. Hay veces no puedo dormir, Padre, porque me hace pensar cosas. He visto en internet los símbolos de la masonería y encontré un dibujo parecido al que está en la parroquia. Al Jesús en la cruz se pintó en color oro. ¿Por qué se pintó así? En una oportunidad he hablado con el cura párroco explicándole mis preocupaciones, pero no me trató bien. ¿Qué me recomienda? Lourdes. Lourdes, muchísimas gracias. Pues, primero que todo, en relación a los símbolos que tú piensas que son masónicos, ten mucho cuidado porque la masonería es una religión. Claro, no es cristiana, pero es una religión basado supuestamente, de acuerdo a su pensar, en los masones que construyeron el templo, el primer templo, el templo de Salomón. Y puede ser que ellos hayan tomado, y de hecho lo han hecho, diferentes símbolos del Antiguo Testamento para poner en sus logias. Entonces, puede ser que estos símbolos del Antiguo Testamento no son masónicos, simplemente fueron tomados por los masones para sus propios cultos, pero son símbolos judíos y por lo tanto pues son parte de nuestra fe porque el cristianismo está basado en la fe judía. Lo otro que quiero darte es acerca de la suntuosidad del templo. Si bien es cierto que Jesús se hace pobre, si bien es cierto que Jesús nace en un establo, si bien es cierto que el que todo lo tiene, el que todo lo posee, se hace un humilde niño que ni es capaz de poder abrazar a su madre, un niño que no es capaz ni de balbucear una palabra, el verbo se queda mudo. El Todopoderoso se hace humilde, pequeño y necesitado del calor humano. También tenemos que pensar que Dios es el que lo merece todo y al fin y al cabo de Él es todo. Por eso en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, comenzando desde el versículo 1 en adelante, hasta el capítulo 39, nos habla de que lo mejor tiene que ser para Dios. Lo mejor tiene que ser para Dios. Por ejemplo, habla el Señor a Moisés y le dice que un artista realizará el pectoral de los sacerdotes. Y el pectoral, es decir, lo que cubría el pecho del sacerdote, era un cuadrado de oro con piedras preciosas representando las 12 tribus de Israel. Habla acerca de los 2 querubines que tienen que ir al lado del arca de la alianza.
Éxodo capítulo 25, versículo 18. Y estos querubines no son de metal cualquiera, son de oro macizo. Y así, por ejemplo, habla de las diferentes cosas que tienen que haber en el templo, de oro de lo mejor, de plata de la mejor, de madera de la mejor. ¿Por qué? Porque lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, siempre tiene que ser para Dios. Estamos acostumbrados muchas veces, particularmente nosotros los hispanos, de pensar en Dios como un limosnero y damos supuestamente limosnas a Dios. Dios no es limosnero. La palabra limosna en la Biblia no significa dar de lo que sobra, sino que dar auténticamente de lo que duele para poder reconocer que Dios merece no solamente eso, sino que lo merece todo, porque al fin y al cabo todo lo que tenemos, mucho o poco, ha sido dado a nosotros por el mismo Dios, que es el que lo posee todo, el que lo tiene todo y el ser más rico de todo lo que existe en este universo creado por Él. Qué bueno que nosotros reconozcamos que tenemos que ser humildes, pero que al darle a Dios también tenemos que estar conscientes y reconocer que se le debe dar siempre con excelencia, siempre lo mejor que le podamos dar. En estos momentos tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, la iglesia habla del infierno. Yo no puedo creer en eso, pues Dios es amor. Y si existe ese lugar, Él no sería así. Además que es un lugar de tormento. Soy católico y me gustaría pensar que el infierno es metafórico. Carlos Cavero, Bolivia. Carlos, que el Señor te bendiga, bendito sea Dios. Bueno, pues si bien es cierto que Dios es eternamente misericordioso, también es cierto que Dios es eternamente justo. Y justo no en el sentido de ser santo porque Dios es santo. Y muchas veces la palabra de Dios habla de justicia como santidad, pero también justo en el sentido de justicia, de dar a cada cual lo que cada cual merece. Jesús, por ejemplo, habla en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 41, y Él dice que los desobedientes irán al fuego eterno, y ese es el infierno. También el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, Evangelio según San Marcos, perdón, en el capítulo 9, vamos a ver aquí rapidito, a ver si lo podemos encontrar. Capítulo 9, versículos del 47 al 48. En la palabra de Dios dice así, fíjense, vamos a ver aquí, rapidito, del 47 al 48. Habla acerca de un hombre que, capítulo 9, perdón, estoy equivocado, del 47 al 48. Aquí estamos, dice la palabra de Dios, dice: pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos en el infierno, donde el gusano no muere ni el fuego se apaga, pues el mismo fuego los conservará. Es decir, el infierno existe. Y el Señor Jesús en muchas ocasiones va a hablar del infierno. Eso no quiere decir que Dios sea menos misericordioso. Por el contrario, Dios es tan misericordioso que va a actuar hasta en el último instante de nuestra vida para que nosotros cambiemos de actitud y comencemos de verdad a relacionarnos con Él. Pero qué triste una persona que tiene que esperar hasta el último instante de su vida para reconciliarse con Dios. Mi productor, Pablo Pilco, jugando, dice que él va a ser como Dimas, que va a esperar hasta el último momento. Yo sé que él me está escuchando, pero no, lo que estoy diciendo es cierto. Él lo dice jugando, pero así es el pensar de muchas personas. Yo voy a esperar hasta el último momento, voy a esperar hasta mañana. Mañana voy a cambiar, mañana voy a ser diferente. No. Y Pablo bien lo sabe, Pablo lo trata de practicar como este servidor, como todos nosotros. No, es hoy, es hoy. El día de cambio es hoy. El día de conversión es hoy. El día en que tenemos que permitirle a Jesús que nuestra barquita navegue en el camino de la vida, en el mar de la victoria, es hoy. Porque mañana puede ser muy tarde. Pero si nosotros permitimos que Dios nos impulse con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo, hoy
entonces podemos estar seguros que alcanzaremos un día la victoria. Y a través del sacrificio alcanzaremos la verdadera meta que Dios tiene para ti y para mí, que es la Pascua en su totalidad, ese paso maravilloso en que vamos a experimentar en su totalidad el gozo eterno de estar unidos al Señor, que al fin y al cabo es el cielo. Recuerdo a ustedes, hermanos, que en octubre, con el favor de Dios, vamos a tener un peregrinaje fantástico, maravilloso a Grecia y a Tierra Santa, del 11 al 22 de octubre. Así que para información o para reservación, por favor, comuníquense con la señorita Maciel Carrasco. Maciel Carrasco, ella pertenece al grupo Canterbury Pilgrimages. Es un grupo católico que prepara peregrinajes a diferentes partes del mundo y está preparando este peregrinaje para este servidor y para todos ustedes que van a asistir a Grecia y a Tierra Santa en octubre. El teléfono para comunicarse con ella es el área 603. El número telefónico es el 941-3078. 941-3078. Su correo electrónico es maciel@canterburypilgrimages.com. maciel@canterburypilgrimages.com. Y el sábado 25 de marzo, con el favor de Dios, Mensaje en Texas va a tener un evento maravilloso, poderoso de evangelización familiar titulado Rescatando las familias de las adicciones. Y todas las familias tienen algún tipo de adicción, o violencias, o algún tipo de actitud de enojo, en fin, tantas cosas que tenemos que liberarnos, ¿verdad? Esto, para más información, pueden comunicarse con el Ministerio Mensaje en Texas y el número telefónico es área 214, número telefónico 527-4839, 527-4839. También quiero recordarles que el viernes 7 de abril va a haber una misa de sanación maravillosa en la Divina Misericordia Iglesia de Santa Faustina en Houston, Texas. Para más información, por favor, comuníquense con Lucy Vargas al número telefónico 281, ese es el área, 281, y el número es 639-9977. 639-9977. Y finalmente, sábado 29 de abril, la quinta cruzada de evangelización y sanación en Mar Vista High School, San Diego, California. Este servidor va a estar ahí. Para más información, comuníquense con los siervos de Cristo Vivo al número telefónico área 619 y el número es 972-4248. 972-4248. Recuerden orar por este ministerio de WTN, Radio Católica Mundial, y también de cuando ustedes puedan enviar sus donativos para que juntos podamos seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor les bendiga en abundancia hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo miércoles. Dios mediante.